Bueno, buenos días, soy Denise Nachmanovich. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Telefónica esta nueva invitación a participar en este encuentro que realmente es una fiesta del conocimiento y una oportunidad para toda la comunidad educativa. Y especialmente me alegra haber sido invitada nuevamente para este tema de la educación emocional en la cultura digital. En primer lugar, quiero invitarlos a hacer una reflexión. ¿Cómo puede ser que recién ahora se nos ocurra que tenemos que trabajar en la educación emocional? ¿No nos sorprende? ¿No hay nada de lo que sospechar al respecto? ¿Qué pasaba con las emociones antes? ¿Quién se preocupaba de ellos? ¿Cómo los concebíamos? Bueno, para poder hablar del hoy, tengo que hacer un poco de historia, dar contexto, generar sentido. De alguna manera, de qué escuela venimos y a qué escuela queremos ir. Porque la verdad es que podemos ir a muy diferentes escuelas según cómo todos vayamos construyendo nuestro quehacer educativo, nuestras comunidades, nuestra forma de vivir y convivir en conjunto. Entonces, me gustaría recordar sobre qué bases se construye la escuela moderna. Y la escuela moderna se construye y se constituye como tal desde una perspectiva disciplinaria. Nosotros enseñamos cada materia, la llamamos disciplina. La actitud con la cual estamos dentro de la escuela es una actitud disciplinaria. La conducta debe ser moldeada disciplinariamente. Entonces, quiero hacer un énfasis muy importante en que la disciplina no es solo cómo nos comportamos, sino también cómo conocemos y cómo concebimos el conocimiento. Y cómo nos comportamos no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos juntos o separados, según estemos considerando la cuestión. Entonces, voy a apelar, para hacerlo más grato, por lo menos a mí me divierte mucho y espero que a ustedes también, a dos metáforas que para mí son constitutivas y fundamentales de la construcción no solo de la educación, sino de la sociedad moderna, del Estado-nación en las cuales estas escuelas se han desarrollado. Esas metáforas son la metáfora mecánica por un lado y la estadística por otro. Ambas comparten un aspecto común, central, que es la idea de que existen individuos independientes. A nosotros esto nos parece obvio, es evidente, somos individuos. Pero cuando uno da algunas vueltitas por la historia va a encontrar que la verdad es que hace muy poco tiempo que nos pensamos o nos creemos, o incluso para algunos autores, entre los que me incluyo, deliramos, pensándonos como individuos. ¿Qué quiere decir que deliramos? Quiere decir que la noción de individuo nace de una cierta concepción de la existencia, no solo de las personas, sino que va desde las partículas a las galaxias, pasando por las personas, los animales, los vegetales y todo lo que camine o no camine por allí. Y es que hay una independencia absoluta entre un individuo y otro. Y esta idea es una idea típicamente moderna, una idea que Europa exporta al resto del mundo, y una idea que no existía y no existe hoy en muchas otras culturas. Y entonces aparece algo difícil. Realmente Foucault dijo que esta es la gran trampa de la modernidad. Y es cómo hacer que estos individuos que se creen que son independientes, que pueden hacerlo todo por sí mismos, se unan para hacer algo juntos. No resulta fácil. Y acá es donde aparece la metáfora de la máquina. Este individuo en realidad no es una persona, es una abstracción. Este individuo es un engranaje dentro de un sistema, de este sistema que vamos a llamar Estado. La estadística, entre otros dispositivos de conocimiento y de organización social, también colaboró
de alguna manera a producir este fenómeno. Y no es en vano, muchos ni siquiera se dan cuenta que la palabra estadística y Estado están profundamente ligadas porque se han construido la una a la otra. Porque junto con el individuo se inventa la población. Por eso yo antes dije que el individuo no es una persona. ¿Qué llamo persona? A mí misma, a ustedes, a alguien que sufre, que vive, que piensa, que se preocupa, que se angustia. El individuo solamente es un caso particular de un elemento genérico que es la población. No tiene características personales propias, particulares. Es decir, no es alguien subjetivamente vital y no es alguien que tampoco esté entramado en la sociedad, sino como un engranaje de un dispositivo mecánico en el cual ocupa un lugar. Y esta unión extraña entre dos cosas que son en cierto sentido contradictorias, ser un individuo y ser un engranaje, así nos han educado, en una tensión casi esquizofrénica, y sobre esta noción se construyó el modelo de escolaridad. La escuela es la institución fundamental que en la modernidad va a ir individualizando. Cada alumnito en su banquito. Pero también va homogeneizando. Todos los alumnitos están en el banquito y no se diferencian entre sí, les ponemos el mismo guardapolvito, les exigimos que se comporten de la misma manera y vamos borrando las señas de la singularidad. La estadística también colaboró muchísimo en este proceso al inventar este dispositivo maravilloso que es la noción del normal. Cuando uno piensa en términos de una población, hace una curva, esa curva tiene una forma de campana, la campana de Gauss, y en el medio están los que se comportan normalmente. Más allá, cada vez más desviados. El núcleo de la construcción de la escuela moderna y del Estado es que la mayoría nos comportemos normalmente. Y así, esto no es algo natural, esto no surge de la nada, sino que se va construyendo a partir de un modelo educativo que va a tender a borrar la singularidad, que va a tender a borrar las características afectivas, incluso las características cognitivas peculiares de cada alumno para ubicarnos en esa mediocre normalidad. Por supuesto, aquí una aclaración importante. Esta es la construcción institucional, este es el designio y es el diseño. Pero en la vida todo se sale de madres, todo diseño tiene sus líneas de fuga, toda institución alberga una resistencia, hay otros modos de hacer, otras situaciones informales. Entonces, obviamente ha ocurrido y ocurren muchas cosas en las escuelas que no siguen esta regla, pero eso no quiere decir que la regla no exista. Este sujeto, este individuo, estaba además constituido y pensado ya desde Descartes como un ser cuya razón estaba radical y totalmente opuesta a su cuerpo y a su afecto. De tal manera que los valores cognitivos se oponen a los valores afectivos. Este sujeto, para conocer, debía estar en un estado neutro. Nadie sabe bien cuál es el supuesto y pretendido estado neutro. Generalmente quiere decir callado. Pero cuando uno verdaderamente se interesa por algo, no está en ningún estado neutro. Está más bien, y tengo que decir la palabra, espero que los moralistas no se horroricen, excitado. Uno está entusiasmado, uno está interesado.
no está en ningún estado neutro. La escuela no promueve ni el entusiasmo, ni el interés, ni la excitación, sino ese pretendido estado no perturbado. Fíjense, vayan al diccionario, es una actividad subversiva. Cuando ustedes van a encontrar que la definición de emoción dice perturbación del ánimo. Es decir, que habría un ánimo no movible, no móvil. Ahora, justamente la palabra ánimo quiere decir que se mueve, que es móvil. Y no puede haber un ánimo no móvil. Este es el absurdo de la modernidad. Lo que no quiere decir que nos puedan constreñir, que nos puedan limitar, que puedan intentar que estemos de una determinada manera y hasta cierto punto nosotros accedemos relativamente. Recuerden siempre a Prévert, cuyo estudiante estaba en cualquier mundo, pero su cara estaba en el estado normal requerido a veces por el profesor. Entonces, ¿qué es lo que se descubre ahora en esta posmodernidad? ¿Qué es lo que aparece? Aparece la sorpresa de que las emociones no solo no son contrarias a la razón, sino que son imprescindibles para poder pensar. Voy a nombrar acá a Antonio Damasio, uno de los investigadores claves. Hay dos textos magníficos donde pueden profundizar si les gusta el tema. El primero es El error de Descartes y el otro se llama Buscando a Spinoza. En el error de Descartes en particular, él cuenta una historia muy bonita que es la de Phineas Gage, una persona a la que trabajaba, era un gran trabajador, un líder de un grupo de dinamiteros, una persona muy apreciada tanto por sus compañeros como por sus superiores, y en un momento tiene la desgracia que una vara le atraviesa el cerebro de tal manera que es increíble, sale limpia por el otro lado y el tipo ni siquiera se cae. Es fantástico. Pero no solo que ni siquiera se cae, sino que después le hacen toda una serie de test donde su coeficiente intelectual está perfectamente bien. Sin embargo, su vida se convirtió en una desgracia y no puede tomar ninguna decisión positiva para el vivir. Esto sorprende mucho a los investigadores y luego empiezan a encontrar otros casos y lo que van encontrando es que lo que él pierde es una capacidad de percepción emocional del otro, de su propia situación, del tiempo en que es necesario tomar una decisión, sin que esto afecte para nada la respuesta a un test estandarizado, que es el modelo escolar del que venimos y es que espero que nos vayamos despidiendo lo más rápido posible. Porque precisamente aprender es poder generar ese encuentro entre los afectos y el pensamiento de tal manera que el entusiasmo logre un cauce para producir nuevos sentidos. Y en esta búsqueda de encontrarnos, ya no opuestos a nuestro cuerpo, sino viviendo en él, a través de él, siendo nuestro propio cuerpo, siendo los afectos que de ningún modo podemos neutralizar, sino que están permanentemente fluyendo. Otro gran investigador, Humberto Maturana, ha trabajado maravillosamente este aspecto de nuestro vivir emocional. Siempre estamos emocionados, a veces más, a veces menos, a veces de un modo, a veces de otro. Ciertas emociones sobrepasan nuestra capacidad de pensamiento, pero siempre pensamos emocionados y la calidad de la emoción hace a la calidad del conocimiento. Por eso hay un punto crucial que yo quiero tratar antes de despedirnos, pero vamos a seguir conversando en el foro, y ese punto es que venimos de una educación cuyo valor principal es la obediencia. Este es el único modo que este individuo, supuestamente libre, absolutamente autónomo, puede ser integrado a una máquina como un engranaje más. Y esa obediencia y ese modelo mecánico surgen de un tipo de afecto peculiar que es el miedo. Hobbes, que fue uno de los teóricos fundamentales del Estado, dice: el miedo y yo nacimos gemelos. Y el miedo al otro, el hombre lobo del hombre, constituyó esta necesidad de organizar un Estado
en el cual todos debiéramos, en función de la seguridad común, abdicar de nuestra libertad. Hoy estos estados están cada día más erosionados. Hoy tenemos la oportunidad de darnos cuenta que si bien en muchos sentidos nos oponemos, en muchos más sentidos nos necesitamos, y si no es en base a la solidaridad común, al encuentro, nada puede producirse, y es tan común el odio como el amor, es tan común la ternura como el enojo. Somos seres afectivos y esta afectividad es crucial en nuestro desarrollo, pero no tiene una sola línea. Entonces, la propuesta de una educación en valores no es la propuesta de una educación en una asignatura que especifique un conjunto de valores que son declarados y nunca practicados. Ejemplo, la Escuela de la Modernidad habla de la solidaridad, pero promueve exclusivamente la competencia. Habla del encuentro, pero promueve la constitución del individuo a través de ideas como el coeficiente intelectual, que van construyendo una noción de un sujeto separado en el conocimiento. La idea de partir desde la confianza, en el encuentro, en el diálogo, sabiendo que hay tensión, que no hay solo afectos de encuentro, sino también de desencuentro, pero que este no es cómo debemos ser, sino cómo somos realmente, y a partir de ello cómo podemos construir un modo de convivencia en la diversidad a partir de un encuentro en el que el conocer no está dado como una actividad puramente racional, porque esto es imposible, sino como un modo de encuentro en la vida, en la convivencia con otros que no son solo personas. Nos encontramos con el ambiente, lo perturbamos o nos nutrimos de él. Y entonces creo que el núcleo de esta transformación educativa que estamos buscando y que las redes permiten y facilitan, pero con nuestro concurso, a partir de la valoración de la confianza y el diálogo para la construcción de ese mundo común, no desde la obediencia, sino desde el acuerdo. Acuerdo que quiere decir poner en resonancia nuestros corazones, pero también quiere decir, no ya desde la etimología, sino desde nuestra realidad práctica, poner en resonancia nuestro pensamiento, porque de ningún modo podemos creer que ambos tengan que ir por separado, ni puedan ir separadamente. Los invito a seguir pensando juntos en el foro, a seguir conversando y a crear este diálogo que estoy proponiendo. Muchas gracias.